Bien, seguimos en la mira como les anunciábamos en el primer bloque con Jorge Larrañaga. Jorge, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Gabriel, Fito. Y me voy a sacar de encima el lastre, de entrada. ¿Qué lastre tenés? Lastre tengo montones. Pero una cola inmensa. La última vez que estuviste acá, hace 4 meses, vos tiraste el dato de que los homicidios rondaban el 11 por 1000. 11 homicidios cada 100.000 habitantes, una medida que establece Naciones Unidas. Uruguay estuvo históricamente en el 8, que era la media mundial baja un poco. América Latina es el continente que está más alto, está por encima del 20. Brasil anda en el entorno del 20. Uruguay estuvo históricamente en el 8, subía. En ese momento vos te apoyaste en las cifras de la Fundapro, en las que yo no creo. Y yo te dije que no. Y te dije que si me equivocaba te iba a mandar por WhatsApp. No, tú me pediste a mí que yo te mandaba la corrección por WhatsApp. Mirá, ni me acuerdo. Y al final te tuve que mandar yo. Y al final, cuando dieron las cifras, estaba en 11. Estaba en 11,8. 11,8 por 100.000. Cada 100.000. En aquel momento, entonces, Fundapro. Quiero, como te pedí disculpas por WhatsApp, lo hice en Sarandí, lo quiero hacer acá también. ¿Te parece? No pasa nada. Ojalá hubiéramos estado los dos. Me hiciste famoso. O sea, los medios Gabriel Pereira le pidió disculpas a Larrañaga. Es el periodismo de este país, pero es lo que hay. No, está bien. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Me parece que está bien. Ojalá no hubiéramos tenido razón ni vos ni yo. Sí. Ni yo en el máximo ni vos en el mínimo, porque seguramente entonces el país no hubiera tenido... Es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema. Y también te digo, esa medición, ¿viste? Pero Fundapro es una gente seria. No, lo que pasa es que en los homicidios es más fácil embocar porque todos se denuncian, no es como la rapiña. Bueno, le erraron porque se fueron a 382 y fueron 414. Sí. Ahora, arrancando por el tema de la seguridad, ningún sector apoya, ni tus propios compañeros te apoyan en la reforma. ¿No te llama un poco la atención eso? ¿En algún momento no te sentaste a pensar, no estaré un poco equivocado en meter a las Fuerzas Armadas en este baile? Apelando un poco a la autocrítica también, ¿no? Con toda franqueza, nosotros fuimos a la gente para conseguir las firmas. Hicimos un enorme esfuerzo, nadie creía que podíamos lograrlo y lo logramos. La gente firmó. Tampoco nos apoyaron en ese momento, salvo algunas personalidades del Partido Colorado, senadores, algún diputado. Después, en la etapa donde conseguimos las firmas, tampoco hemos logrado un apoyo a la reforma constitucional. Yo con toda franqueza voy a seguir trabajando y peleando por la reforma porque yo creo que es la reforma. El tema es que estamos ante un sistema político timorato, conservador, abrazado a lo políticamente correcto, que no quiere cambiar muchas cosas. Esa es mi percepción. ¿Incluye a tu partido? Y por supuesto, al que le corresponda el ensayo que se lo ponga, incluyendo a mi partido. Me parece que están equivocados. Sigo sosteniendo de que los instrumentos de la reforma son buenos instrumentos. El cumplimiento de las penas es una reforma al Código Procesal Penal que tanto venimos criticando y que tanto ha servido de excusa al Ministerio del Interior. La pena de reclusión permanente revisable a los 30 años, en la perspectiva de 30 más 15 eliminativa que se pretende derogar, no es un absurdo. Está en Europa, está en la Argentina, está en Chile. Los allanamientos nocturnos, para mí, es un candado que tiene la Constitución desde 1830, que lo habilita. No es de aplicación inmediata porque el Parlamento en todo caso tendrá que elaborar la ley para permitir los allanamientos nocturnos con 2 premisas: orden de juez firmada por escrito y cuando exista fundada sospecha de que se está cometiendo un delito en una casa. Y lo último es la Guardia Nacional, que por otra cosa, vamos a entendernos, la contradicción, y es lo que me permite a mí estribar, es la del Frente Amplio y la del doctor Tabaré Vázquez, porque permitió la Guardia de Frontera en 20 kilómetros de la frontera para todas las Fuerzas Armadas,
y no permite que una Guardia Nacional de 2.000 integrantes con adiestramiento policial ayude como una segunda fuerza, como en Europa y como en Chile, a las tareas policiales. Con toda franqueza, me parece que es un absurdo, es un absurdo. ¿Por qué no propones crear 100.000 empleos en tu propuesta? Porque yo no le quiero dar números al contenido de las propuestas y de las promesas. Vos lo decís directamente por un candidato de nuestro partido. Yo no tengo esa proyección porque quiero ser absolutamente consecuente con lo que sostengo. Tengo una trazabilidad de 30 años en la actividad política. Tengo 10 años de intendente municipal, 4 periodos como senador de la República. Cuando muchos decían que estaba poco menos que muerto, logré 300.000 votos en la elección del 2014, 4 senadores, 16 diputados. Entonces, no estás metiendo la chapa por delante a Sartori. No estoy poniéndole la chapa a nadie, porque en definitiva estos son votos. Esto hay que ir a las urnas y contar los votos de a uno. No le estoy poniendo la pesada a nadie, porque siempre hay que respetar a todo el mundo. Siempre mi padre me decía una cosa de gurichico. Vos fijate, me decía, porque él sostenía que yo era observador y yo tenía 10 años. Vos fijate que hasta el pasto más cortito, si ves el sol, hace sombra. Entonces hay que respetar, y yo lo hago, más allá de que soy un polemista duro, fuerte, cuando tengo que serlo. Fede, vos cuando estuviste acá hace 4 meses planteaste algo que incluso Sartori, cuando estuvo acá también, vino y vino con un mismo planteo, que era, vos decías, yo voy a bajarle los impuestos a la pequeña empresa para, a la larga, terminar aumentando la recaudación, porque aumenta la actividad y entonces voy a aumentar la recaudación. ¿Seguís sosteniendo eso? Mira, te voy a contar algo, porque vos sos una persona que tenés una inclinación muy fuerte y me gusta. ¿Hacia dónde? Hacia la parte económica, hacia los números. Y mira, estuve en Artigas el viernes y sábado. Estuve preguntándole a los vecinos, a la gente, con el diputado Ayala, a comerciantes, a pequeños bolicheros. Nadie compra azúcar, nadie compra hierba, nadie compra fideo, nadie compra lácteos del lado uruguayo. Entonces, ¿de qué sirve ponerle impuesto a esos productos si la gente cruza Cuaraí y los compra? Y lo mismo pasa con Rivera Santana, con toda la frontera con el Brasil. Entonces, a mí me parece que lo que estamos logrando es no tener una política de frontera, por ejemplo, en ese caso específico, lo cual le trasladamos decenas de millones de dólares por mes porque la gente cobra y automáticamente cruza a Cuaraí. Entonces tiene que haber una canasta de frontera, de precios de frontera, para no perjudicar el comercio nacional. Entonces, termino para ser consecuente. Sigo sosteniendo que esas políticas de protección son posibles, porque la mejor prueba de ello es la política forestal. ¿Cómo se desarrolló la política forestal? Al empuje de políticas intuitivas desde el punto de vista tributario, que pueden ser una cierta resignación fiscal, pero que en el corto plazo pueden transformarse en un mantenimiento de la recaudación por el crecimiento del producto. No puede ser al barrer ni al voleo, porque es imposible prometer ese tipo de cosas en términos generales, pero sí selectivamente para ir buscando mecanismos, por ejemplo, en la industria de la construcción. Hoy la gente no puede construir porque dice, tengo un socio en el Estado. Todos sabemos, todos hemos tenido hasta problemas para, yo qué sé, construir un cuarto más, un parrillero. Entonces, ¿no será que tenemos que hacer un fuerte esfuerzo en el área de la construcción privada, con alguna exoneración de aportes patronales temporariamente, con tal de que como contrapartida se puedan lograr puestos de trabajo? A mí me parece que sí es posible. Mi preocupación, Jorge, es que no te vaya a pasar
como le pasó al gobierno con la flexibilización de la seguridad social. Una política que uno puede decir, bueno, mirá, esto tiene sentido porque hay un montón de gente que necesita jubilarse y no tiene las condiciones, pero calculo mal las cosas, no me sustento con una planificación adecuada de la política pública y termino generando un déficit fiscal que hoy es inviable. Entonces, en una situación de 4,5% del déficit, hay que tener cuidado con la propuesta y decir, bueno, si yo en el corto plazo quiero generar ese mayor dinamismo de la actividad a través de una política expansiva, cuidado con que eso no me termine generando un déficit que después me complique más la cuestión. Es la receta, porque la contrapartida es tener una regla fiscal que no tenga un determinado mayor crecimiento, que incluso tenga una fijación legislativa, que su modificación importe, por ejemplo, 2/3 del Parlamento. Si el ministro Astori hubiera cumplido, si la fuerza política hubiera cumplido la regla del ministro Astori del año 2005, nosotros hicimos un cálculo con nuestro equipo de técnicos en el 2016, fecha cuando yo interpelé al ministro Astori. Si se hubiera cumplido una regla fiscal que después le hicieron un chicle, el país tenía 5.000 millones de dólares de un fondo de estabilización. Porque no la cumplieron, porque llenaron los espacios fiscales, terminamos en el agujero que tenemos. Esta es la realidad. Por supuesto, cuidados y recaudos, sí, porque hay que ser muy serio. Desde el Poder Ejecutivo hay que tener una enorme seriedad, como también hay que tener una enorme seriedad en la promesa. Yo no soy un agorero del desastre, porque yo no vengo acá a este programa a decir, guarda, el país está al borde de, podemos perder el grado inversor, podemos tener angustias, esto. No, yo creo en una sostenibilidad de política económica financiera que pueda en el largo plazo, con expansión del producto y abatimiento del gasto público, poder bajar el déficit, que obviamente reconozco, era de 4,3, ahora tenemos 4,5 y va a empeorar. 4,5 no es una situación crítica para vos. No, por supuesto que es muy preocupante, muy preocupante. Tan preocupante es que el gobierno y el ministro de Economía hoy tendría que estar llevando adelante algunas políticas que hicieran a una suerte de contención del gasto público, pero no lo vemos preocupado al gobierno, por supuesto, y no lo va a hacer nada, porque en un año electoral este gobierno no va a hacer nada. Es decir, están operando con GPS automáticamente. Agujero por el déficit y seriedad en las promesas, ¿no? ¿Vos podrías afirmar que si ganás, no vas a aumentar impuestos, ni tarifas, ni combustible? Impuestos, ni tarifas, ni combustible. Bueno, estamos hablando por encima de la inflación, ¿no? Eso es que es claro. No sé. Eso es una promesa de un compañero. No. Es un compañero de partido tuyo que... No, perfecto. Yo lo que sostengo es que no vamos a incrementar impuestos ni a poner nuevos. Primera cosa. Bien distinto a lo que hizo el doctor Vázquez, que no prometió más impuestos y creó más impuestos y aumentó otros. ¿Y combustible tampoco vas a aumentar? No, por encima del crecimiento inflacionario, ¿no? Ni tarifas. Hay que buscar por todos los mecanismos de que las tarifas y los combustibles tengan una razonabilidad, porque si no sacamos de competencia a muchos sectores de la producción nacional. Es absolutamente increíble, porque con el cuento de que podemos perder recaudación, de hecho, no se puede perder una recaudación que de hecho no existe. Entonces, ¿para qué ser tan tosudo en el marco de no tener unas políticas tributarias más flexibles que podrían generar una expansión económica y atraer y atrapar por otro lado recursos económicos de esa mayor dinámica de la actividad económica? Por ejemplo, en el trabajo. Yo siempre he dicho que prefiero subsidiar el trabajo para no tener que subsidiar la pobreza. Y eso es tal cual, eso es así. Veo que, no sé.
Javier de Aedo hace poco decía en Twitter, decía, la campaña electoral ha instalado en mucha gente la idea de que ajustar las cuentas públicas es algo así como soplar y hacer botella, que se puede prescindir alegremente de impuestos y tarifas públicas, y que es un boleto bajar el gasto. Será grande la desilusión mañana. Y después más adelante agregaba, si los años electorales son en Uruguay años de carnaval electoral, este 2019 es especialmente el del carnaval de las promesas. Esa es la opinión del economista Javier de Aedo. Yo fui intendente municipal de Paysandú durante 10 años. Entregué la intendencia municipal con superávit. Entregué la intendencia municipal con 15% menos de funcionarios. Entregué la intendencia municipal con una inversión récord en relación al rubro cero. Yo administré una porción del poder, por supuesto, mucho más chica. Lo hice con seriedad, con cumplimiento de las promesas y con una fuerte austeridad, y eso me permitió. Se nos va el programa, pero podría contar miles de cosas, hasta de licitar los combustibles sabiendo que era un precio tarifado y que lo único que lograba es que los estacioneros pudieran bajar algunos centavos. Pero esa política de licitar los combustibles en un mercado chico como para Paysandú me permitía hacer una pileta de uso público por año con los ahorros. Así que yo tengo algunas discrepancias en esa línea de decir de que estamos en una suerte de carnaval de las promesas, porque yo no lo estoy. Estoy haciendo política de buena fe, honestamente, como lo he hecho siempre. Vamos a entendernos, equivocándome y acertando, ¿no? Porque, digo, no le puse el mango a nada, ¿no? Soy un mortal, como creo somos todos, en lo que significa el elenco político electoral que hoy tiene a consideración de la ciudadanía uruguaya en todos los partidos. Jorge, hace un rato hablabas de los militares, ¿no? Y en estos días son noticias los militares y la política del Frente Amplio respecto a los militares y las decisiones del presidente Vázquez en relación con esto. ¿Cómo estás viendo la crisis militar? A ver, nosotros hace un rato conversábamos de esto y decíamos hay como dos dimensiones. Una cosa es lo que ha hecho el Frente Amplio desde la presidencia, desde el Ministerio de Defensa, cómo ha manejado la política militar, y otra cosa es cómo los militares están, voy a exagerar un poco, cuán leales a las instituciones, cuán incorporados a la vida democrática, cuán dispuestos a decir la verdad sobre el destino de los desaparecidos. ¿Viste? Son dos dimensiones distintas. Donde me apures a mí, lo decía hace un ratito, me preocupa un poco más la segunda, o bastante más la segunda. Capaz que tenés cosas para decir de las dos, ¿no? De cómo ha actuado Vázquez en torno a esta crisis y qué está pasando con las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo, con toda franqueza, y no es por ser opositor, pero a mí me parece que le ha pegado más a la herradura que al clavo. Primera cosa. Segundo, yo creo que los que son criminales, son criminales. Y hay que separarlos de las Fuerzas Armadas. Porque no todos los militares son gabazos. No, claro. Vamos a entendernos. Eso pero viste que no lo critican tampoco abiertamente. Viste que el propio Manini Ríos, en su informe, dice que Gabazo no ensució el informe, no violó el honor de las Fuerzas Armadas. Pero yo lo que veo, y ahí voy a la contestación de Garcés directo, lo que veo es una enorme cadena de errores del presidente de la República. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pero porque tiene que ver con la política. Pero ¿cómo es posible que el presidente sostenga que no sabía de las declaraciones que se habían dado en el expediente del Tribunal de Honor de Gabazo y de Silveira? Sí. Es increíble. Pero eso es una parte de la historia. No, pero es una parte vital, porque no es como te contestó en un reportaje que tú le hiciste por BTV hoy en las primeras horas de la tarde. No es un expediente más de los 50 que firma. Es el expediente. Porque saltó esto. Es el expediente, pero saltó, pero un periodista lo hizo saltar. Pero, Jorge, vamos a esto. Vamos a suponer que está. A mí no me van a hacer creer. Vázquez cometió el error. ¿Sí? A mí no me van a hacer creer pero vamos a esto. Que el presidente no sabía. No. Porque pero es increíble que no sepa. Si no sabe, es irresponsable. Por eso, lo que queremos separar es esto. Vázquez cometió un error. Manejó mal todo, ¿no? Pero después
tenés a un comandante en jefe del ejército que firma un informe del Tribunal de Honor que dice que el señor Gavazo, que reconoce haber llevado a un sujeto a un Tupamaro y haberlo tirado al Río Negro, lo declara ahí adentro, y el comandante en jefe del ejército dice que no afectó el honor de las Fuerzas Armadas, la accionar de Gavazo. Una barbaridad. Una barbaridad. Por eso, ¿qué pasa con las Fuerzas pero eso Armadas? ese es el tema. Es una barbaridad. ¿Qué está pasando Bueno, ahí? porque lo que pasa es que están mal mandadas las Fuerzas Armadas. Ese es el tema. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Ese es el comandante por disposición constitucional. Pero vos ¿Qué pensás que debió esa hacer? mentalidad la cambiás porque mandés de una manera o mandés de Sí, otra. porque lo que pasa es que, a ver, si el presidente se hubiera enterado o alguien del equipo le hubiera enterado al presidente, ojo, porque hay declaraciones de Gavazo sobre qué hizo con el cuerpo de esa persona que yo, por razones de respeto a la familia, no quiero nombrarla. Ojo, porque hay una declaración de Nino Gavazo que dice cómo lo hizo y cómo lo tiró del bote, lo cual es terrible. Para mí es terrible. Bueno, seguramente el presidente no hubiera firmado, no hubiera homologado el fallo del Tribunal de Honor, no hubiera nombrado al comandante en jefe González, hubiera procedido a hacer una denuncia penal y no hubiera tenido que echar al ministro de Defensa, ni quizás hubiera tenido que echar al resto de los generales, lo cual eso quizás está bien, Pero porque está sí. mal para Manini, está mal para González y para todos los otros. Pero ese es un problema que es de responsabilidad del presidente de la República y del ministro de Defensa. Porque no puede suceder eso. Yo entiendo que es perfectamente No puede legítima, suceder. la crítica es perfectamente legítima, pero viste, me preocupa muchísimo y quiero conocer tu opinión más a fondo. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas en Uruguay? ¿Por qué no terminan de separarse del pasado de la dictadura? No terminan de separarse. Si no logran criticar a Gavazo, ¿no? Si no logran decir esto mancha el uniforme militar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes con las por Fuerzas qué? Porque hay algo que tú podés explicar mucho mejor que yo. Porque sos un profesional y yo no lo soy. Y vos podés explicar esto por una suerte de prejuicio ideológico que hay en la fuerza política que gobernó en los últimos 15 años, que ha tenido a las Fuerzas Armadas en retroceso, en guardia permanentemente. Y ha alentado una suerte de espíritu de grupo mal entendido. Entonces no hay confianza entre las Fuerzas Armadas y el gobierno porque le cambia los discursos. Hasta la muerte de Fernández Huidobro, la política, entre comillas, era una y después terminó siendo otra. Entonces eso es lo que explica, a mi juicio, esa suerte de aliento al espíritu de grupo que desencadena, a mi juicio, estas malas reacciones corporativas. Pero Jorge, las Fuerzas Armadas estuvieron 20 años en democracia antes de que asumiera el Frente Amplio. El Frente Amplio asume en 2005, las Fuerzas Armadas estuvieron 20 años en democracia. ¿Cómo ese espíritu sobrevivió y se exacerba porque en hay muchos pujos antimilitares. Vamos a ser claros, todos lo sabemos. Entonces, eso abroquela y no hace a un acto de sinceramiento que se hubieran permitido llevar adelante y seguramente no hubieran hecho ese camuflaje de un tribunal de honor que terminó siendo injusto con lo que significa el honor de las Fuerzas Armadas, diciendo que un acto de la naturaleza que cometió el Gavazo no lo hiere. Es una barbaridad, pero yo lo explico por eso. Ahora, el tema es que hay que tener un mando efectivo de las Fuerzas Armadas. Y a mí me parece que los gobiernos de la dictadura hasta acá han sido demasiado permisivos, equívocos, erráticos. Y entonces terminó en esta situación que fue ambientada por un presidente de la República que declara hoy a un señor periodista que está acá presente de que tiene 50 expedientes por día y que él no leyó las declaraciones. Y yo pregunto, ¿y el secretario de la Presidencia para qué está? ¿Y los funcionarios del Ministerio de Defensa para qué están? Pero por favor,
no hubiera firmado nunca el presidente y el país no se hubiera metido en un lío de esta característica. Nos vamos a una tanda y seguimos con Jorge Larrañaga. Bien, seguimos en la mira con Jorge Larrañaga. Hay alguna gente que dice la opción en estas próximas elecciones es la continuidad o el cambio. Y quien más represente eso, la continuidad o el cambio, tiene más chance de ganar. Hace 9 años, éramos más jóvenes vos y yo, y nos animábamos a jugar. Y yo te hice un juego. Vamos a verlo, vamos a recordarlo. Ahora me trae un archivo. Vamos a recordar lo que tengo acá. Yo soy el centro, dijo usted. Sí, señor. Yo soy el centro. Entonces acá hicimos derecha, izquierda y le conseguimos el centro. Bueno, muy bien. El centro ja. Entonces yo le voy a mostrar acá una Bordaberry. ¿Dónde lo ubicaría? Y póngamelo en el 2. En el 2. Exactamente. Algunos lo pondrían del otro lado. Así usted ha sido benevolente con él. Mujica. O en el 1, póngame. Ah, le doy manija y me lo va corriendo. Mujica. Y póngamelo en el 8, 9. 8 o 9. Entre el 8 y el 9. Muy bien. Astori. Y póngamelo entre el 6 y el 7. Entre el 6 y el 7. ¡Ah! Mire lo que tengo acá. Se lo Y la obrejeo. calle, póngamelo póngamelo en el 2. En el 2. Exactamente. En el 2, ¿eh? Un Interesante. poquito más. Vamos a correr un poco al compañero la calle hacia el 3. Está. Ahí está. Y mira, ¿y este? Y Vázquez. Bueno, Vázquez juega... Está más allá de todo. Está fuera de concurso. Lo ponemos fuera de concurso, sabe que está muy Está bien. fuera de concurso. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Desde el punto de vista de una concepción, digamos, es un juego esto, pero de alguna manera pinta su definición ideológica de las cosas y usted se ubica en el centro. Usted está más cerca de Astori que de la calle. Han pasado unos cuantos años, ¿no? Pasaron un montón de años. Pero digo, no le erré mucho, ¿no? Pero mucha gente dice, No le erré mucho. Larrañaga es más parecido al frente que la calle Pou. Es menos cambio. Si No. queremos cambiar, si queremos pegar un volantazo, tenemos que votar a la calle Pou. ¿No, Larrañaga? Al contrario, me parece que el razonamiento es al contrario. A ver. Nosotros somos más cambio. Estamos proponiendo una reforma constitucional, a lo cual la calle Pou no se anima. Estamos proponiendo cambios muy fuertes en materia educativa. Fuimos los responsables de un acuerdo nacional por la educación en febrero del 2012, que después no salió, que tenía la autonomía de los centros, el ProMejora, una cantidad de soluciones que lamentablemente escuelas de tiempo completo, una política de Estado en materia educativa que tuvieron un blindaje político. Después, en materia de empleo, nosotros hablamos de un pacto nacional de empleo, hablamos de la productividad, hablamos de la hora extra, hablamos de algunas exoneraciones parciales para buscar generar crecimiento del producto. Hablamos de la descentralización muy fuerte, ahí tenemos una diferencia muy grande con el doctor Lacalle, con el Frente Amplio, con todos. Entonces, en ese esquema que tú hablabas, me parece que soy más cambio que las otras opciones del Partido Nacional, pero eso no es un problema de cómo uno se vea, sino es cómo lo vea la gente. Porque salvo que alguien diga que yo estoy más a la derecha porque propongo, yo que sé, una Guardia Nacional, cuando si la seguridad no es de izquierda ni de derecha, es seguridad, dejémonos de embromar. Yo estaba en Bella Unión, 20.000 habitantes, allá donde en la convergencia del Cuarén con el Uruguay, allá en la zona del ecosistema de Franquía, y la gente está desesperada por la inseguridad. Sí, allá. Vine a Artigas, recorrí los barrios de la Ayuí, Centenario, Están Alhambra, preocupados por la seguridad. todos los barrios con gente pobre, Te humilde, lo reclaman eso. reclamando la seguridad y diciendo, lo estoy apoyando, Larrañaga, porque hay que hacer algo, no se soporta más la convivencia que estamos teniendo acá, donde de noche estamos presos de los chorros, de los delincuentes y de la droga. En Artigas, en Bella Unión,
no es acá en el Borro, en el Casabón, en el Cerro, no. Y eso, créeme, se da en todo el país. Hay un quiebre de la sociedad tan fuerte que lamentablemente, y el primero que seguramente lo lamenta es el director nacional de policía en un reportaje que tú le hiciste a la Yera, cuando habló de la grieta, del quiebre, del corte, y que es duro, y que es muy duro. Las políticas de ayuda de los niños, se ayuda más a los niños mayores que a los niños recién nacidos, y mucho más a los viejos que a los niños. Acá no hay partido de los niños, porque no votan. ¿Vos pensás que si vos ganás vas a hacer políticas para revertir ese gasto social? Sí, queremos... ¿Hay un compromiso de eso? Queremos llevar adelante un plan nacional de cobertura y asistencia a la niñez desde el embarazo. Y eso, por supuesto, no es la maquinita de la promesa, sino buscando redireccionar... Mirá que estás diciendo que a gente que vota le vas a sacar plata para dársela a gente que no vota, ¿eh? No, estoy diciendo que voy a redireccionar planes quizás en la misma franja de mejor manera y con mayor impacto, con mejor impacto, potenciando y optimizando la llegada de esos recursos que en la mitad de los casos, o en muchos casos, quedan en consultorías, en profesionales y en el medio de garabatos de burocracia que hacen que de cada 100 pesos yo no sé cuántos son los que efectivamente llegan a los beneficiarios. Jorge, descentralización es una de tus promesas de campaña más fuertes, ¿no? ¿Cómo se concreta específicamente? ¿Qué políticas de descentralización? ¿De qué manera? Bueno, nosotros estamos pensando en unas 5 agencias de desarrollo regional sin burocracia, combinando lo público nacional y departamental, lo privado nacional y departamental, con el objetivo de desarrollo local. Yo sostengo que... O sea, que hacen financian proyectos, planes de desarrollo, agencias. Planes de desarrollo que habrá que buscarle financiamiento y canalizar recursos que hoy están pésimamente mal empleados. Porque ahí tenemos una cantidad de superposición de incluso los planes sociales. Hay planes sociales nacionales y planes sociales departamentales. Hay plan de vivienda nacional y algún plan de vivienda local, y en el medio está MEVIR y la Agencia Nacional de Vivienda. Es decir... O sea, el instrumento principal son estas agencias de desarrollo regional. Nosotros la tenemos analizada sin burocracia, con la participación de los gobiernos departamentales, con la participación del gobierno nacional, y logrando descentralizar en términos de descentralizar también recursos para ser mejor empleados y mejor invertidos desde lo local. Yo soy un convencido de que se gasta mucho mejor desde lo local, incluso con los fracasos que se puedan adjudicar a los gobiernos departamentales. Es mucho más visto la transparencia de una administración local de los recursos que una dirigida desde una oficina de Montevideo. Jorge, ¿no tuviste poco feliz cuando el episodio de Agustín Bascú, salir a respaldarlo de entrada así de una? Habiendo como hay una sensibilidad con el manejo de la cosa pública, de la corrupción, tipo que, digo, más allá de los detalles, está de los dos lados del mostrador, es dueño de una estación de servicio, se compra la intendencia, siendo intendente. Me llamó la atención que salieras a apoyarlo. Estaba el Sistema Nacional del Siscombe, sí, es toda una historia. Todavía no hay pronunciamiento de la justicia sobre el tema. El pronunciamiento sobre lo ético del partido, ya hubo un pronunciamiento. Es posible que uno pueda tener errores. Si hay algo que en mi vida yo no he hecho es andar cobijando a gente probadamente deshonesta. Yo no estoy para eso. Yo no creo en esa división nueva donde hablan de la nueva política y la vieja política. Yo creo en la buena y en la mala. Buena y mala ha existido siempre. Sí. Ahora y dentro de 100 años... ¿Pero no te parece que parte del descrédito que la política tiene es porque se amparó muchas veces cosas que no debieron ampararse? Y no te estoy hablando de grandes casos de corrupción, te estoy hablando de dar señales de claridad, de transparencia, de que hay cosas que pueden no ser ilegales, pueden ser legales, pero que no están buenas. Puede ser. Yo no digo que todos los actos míos son equivocados. Yo tengo el convencimiento
de lo que expresé. He sido también claro en todos los pronunciamientos vinculados a situaciones dentro del partido. Hay otras que tampoco han ido como debieran ir, Sí. y yo creo que el descreimiento de la política y de los políticos forma parte quizás también en buena parte de nuestras responsabilidades, pero también la gente tiene que buscar elegir a aquellos administradores que mejor concuerden con lo que significa ese criterio de ética que hoy se reclama y que a veces después no se practica. Es posible, yo no me enamoro de las cosas que hago o de las que digo, o de creer que todo lo que expresé está bien, ¿no? Tenemos un par de preguntas más, muchachos. Vamos con una. Fito. Lo que pasa es que salimos de las políticas públicas y nos vamos al pasado. ¿Sabes qué? No sé si te he escuchado hablar de Wilson. ¿Qué es lo más importante que rescatás de Wilson? ¿Cuál es el Wilson que rescatás? El gran jefe político, ¿no?, del partido de los últimos 50 o 60 años, sin ninguna duda, un caudillo que mereció ser el presidente de todos los uruguayos y no pudo serlo, se murió. No pudo serlo en el 71 y no pudo serlo en el 89. En el 89 no hubiera sido en la calle presidente si Wilson vivía. ¿Qué rescato de él? Una inteligencia superlativa, un pensamiento del país en un esquema de descentralización, de desarrollo, que quizás algunas de sus ideas de hace 40 y pico de años ahora no pueden ser aplicadas. Pero hay una corriente, ¿el wilsonismo es algo? Es una corriente que puede ser identificada como, bueno, yo soy wilsonista, vos no sos wilsonista, somos los dos blancos, pero yo soy y vos no. Nadie puede negar que yo soy un wilsonista, que nací al influjo del contagio que Wilson imprimió en el partido, y siempre pertenecía a los sectores de Wilson Ferreira. Fui el último integrante cuando Por la Patria se caía con la candidatura de Sumarán. Yo seguí votando en el Club Coronel Diego Lamas, el club más viejo de la República, con Por la Patria y con Sumarán García Costa de fórmula. Nosotros recreamos ese pensamiento en Nueva Fuerza Nacional, en la Alianza Nacional. Teníamos una impronta desde el interior que la seguimos manteniendo porque tenemos un esquema de desarrollo local, de defensa del nacionalismo, de construcción de respuestas desde políticas del Estado hacia la orientación del desarrollo económico, humano, social. Es decir, eso es lo que rescato yo de Wilson Ferreira, en una percepción compartida, que obviamente uno después termina explicándoselo a un muchacho de 30 años y dice, ¿qué me va a explicar a mí si yo no lo conocí? Nos queda poco tiempo. Jorge, estuvimos hablando, de todo lo que estuvimos hablando del futuro, estuvimos hablando de una posibilidad. ¿Qué es la posibilidad de que puedas ganar y ser presidente, o ser el candidato, en fin, posibilidad? Hay otra posibilidad, y es que pierdas. Siempre es así. Siempre es así, ¿no? Entonces te quiero hacer una última, ya que hablamos todo del otro, te voy a hablar una de si perdés. ¿Vas a seguir insistiendo? ¿Vas a seguir postulándote a la presidencia si perdés una vez más? Primero, soy precandidato a la presidencia de la República porque con 62 años creo tener derecho, trayectoria, trazabilidad, proyecto, equipo, ideas, pensamiento, liderazgo como para conducir un gobierno extremadamente complejo que tendrá que ser de acuerdo nacional porque ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en la primera vuelta de octubre. Tanto es así que, por ejemplo, en el tema de las firmas era reforma o para las casas, ¿no? Así de claro. O si yo no juntaba la firma, estaba visto que estaba muerto y enterrado. No porque la asociara a eso, sino porque mi compromiso ético así me lo imponía. Entonces, y eso no tiene nada que ver con que la gente que firmó me vaya a votar a mí, porque somos todos consecuentes de que es gente de todos los partidos la que firmó. Entonces, yo lucho por eso. Y me quedan 90 días para eso, para lograr eso. Yo creo que se va a terminar. El panorama está
muy en movimiento. Pero no me cambies. No te voy a cambiar porque yo te voy a contestar. Están muy en movimiento. Yo quiero ver a ver cuántos siguen en la cancha hacia el 30 de junio. Es verdad. Quiero ver eso. Está bien. Yo sé que llego, sabemos que me muera mañana, me agarra un auto Vos me da vas. un ataque y me muero. No, yo vas. voy, Sí. conmigo no hay forma Está bien. de nada. Pero Nada. puede pasar, perdés. Bueno, ¿Y el futuro has pensado? Analizaremos ese En su escenario. momento, no lo has pensado. No has pensado en tu futuro de decir, si pierdo esta ya no voy más. No. No lo has pensado así. No. Te agradezco que hayas estado acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a usted, gracias a muchacho. ustedes por este programa. Y bueno, nuevamente he pasado en la mira a ver si cambian un poco este color. Mirá que has venido acá, con todos los colores. Viste que estábamos con Sí, el pero verde. yo nunca rehuso No, venir. no, Y pero sé viste, que a veces estamos es un tribunal calificador muy fuerte. El Y próximo yo quiero escenario- pedirle a lo último disculpas en forma pública al Fito Garcés porque él me pegó un guascazo fuerte y respondí con un directo que me parece que no merecía y por eso yo quería hablar de que no es bueno esa calificación que yo hice del amigo Garcés de politólogo, no sé qué cosa, que me parece El otro día por la calle me cruzó una señora, te agradezco mucho, Jorge. Yo venía con mi madre saliendo de la Española y una señora pasó por al lado mío y me dice, politólogo de pacotilla. No, pero yo no te dije de pacotilla, yo te dije algo distinto, pero no era de pacotilla. Te agradezco mucho, Jorge. Te agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.